Buenas noches, compañeros. El día de hoy tengo la oportunidad de presentar, como parte de la asignatura de Anatomía y Fisiología 1 a cargo del docente Luis Eduardo Bustamante Leija, la unidad 4, Anatomía y Fisiología del aparato respiratorio, la actividad 2, Mecánica respiratoria, por un servidor, Alfredo Losornio. Como introducción, el aparato respiratorio incluye los órganos y estructuras relacionadas con el intercambio gaseoso sanguíneo. Se divide en vía aérea superior e inferior. El límite de la vía aérea superior es la laringe y las que superiormente se encuentran como faringes en las paranasales y nariz. La vía respiratoria inferior inicia con la tráquea, continúa con los bronquiolos y el pulmón, que está conformado por alveolos. En esta plática me permitirá describir la mecánica ventilatoria y a describir la vía aérea, entonces ya sea que a través de la nariz o a través de la boca ingrese el aire a la faringe y posteriormente a la laringe, y de ahí se va a ir a la tráquea, posteriormente va a pasar a los bronquios, tanto el bronquio principal derecho como el izquierdo, hasta llegar a pequeñas ramificaciones que son los bronquiolos, y de ahí a los alvéolos. Pero ¿cómo es que ingresa ese aire a nuestros pulmones? Para que se pueda explicar el ingreso del aire a los pulmones, se requiere explicar lo que es la exhalación y la inhalación. Durante la inhalación se aumentan los diámetros tanto supero inferior, póstero anterior, como lateromedial de la caja torácica. Me gustaría explicar este ejemplo principalmente tomando como ayuda didáctica una jeringa. Imaginémonos que el émbolo de la jeringa es el diafragma, músculo principal de la ventilación, y donde se conecta la aguja es la vía respiratoria. Estamos hablando de tráquea en alguien que está traqueostomizado, por la nariz como normalmente respiramos, o por la boca como podría ser que esté respirando o inhalando alguien que se encuentra nadando. Cuando inhalamos, el diafragma se contrae y es traccionado hacia la cavidad abdominal, permitiendo el ingreso del aire, en este caso a la jeringa, y en el caso del tórax, pues precisamente ingresa aire a los pulmones. Cuando ingresa aire a los pulmones, a los alvéolos, no ingresa únicamente oxígeno, es decir, que solo ingresa una fracción inspirada de oxígeno. Esta fracción inspirada de oxígeno está dada porque en el aire ambiente el 21% de los componentes de los gases de este aire ambiente es oxígeno. Es decir, que si tenemos una presión de 760 milímetros de mercurio, es decir, a nivel del mar, el 21% de esta presión atmosférica son 159.6 milímetros de mercurio de oxígeno. Esto es lo que va a ingresar de oxígeno en cada inhalación si medimos la presión. Es decir, que cuando ingresa este aire con un 21% de oxígeno al alvéolo, al momento en que ingresa hay una menor tensión, menor presión de oxígeno en el capilar pulmonar, y por lo tanto esta mayor presión va a hacer que ingrese el oxígeno al capilar pulmonar. Por otro lado, al momento de inhalar, nosotros vaciamos este alvéolo de CO2, es decir, que la cantidad de CO2 es mínima, casi cero, y entonces el dióxido de carbono o CO2, al tener mayor presión, va a tender a pasar al alvéolo, y en la siguiente exhalación saldrá de esta vía respiratoria.
Los volúmenes pulmonares normales en cada inhalación y exhalación están definidos por el volumen tidal y este volumen tidal es en promedio de unos 500 mililitros, pero si hiciéramos una inhalación forzada podríamos incluso llenar nuestros pulmones casi hasta los 6 litros. Si nosotros hiciéramos una exhalación forzada, de todas maneras no quedarían vacíos nuestros pulmones y queda un volumen residual de aproximadamente 1 litro en los pulmones, de manera que si tenemos 1 litro de aire en los pulmones sería imposible ahogarnos al momento de nadar. Entonces, si ya vimos que el volumen corriente está dado por 500 mililitros a una frecuencia respiratoria, entonces esto nos va a dar el volumen minuto y esta es la conversión, porque en algunos dispositivos se puede medir la presión en centímetros de agua o en milímetros de mercurio. En algunos están dados por kilopascales. En conclusión, el conocimiento de la mecánica ventilatoria permite el manejo de enfermos con disnea, cianosis e insuficiencia respiratoria, no solo con aporte de oxígeno, sino con intervenciones más avanzadas como ventilación mecánica o incluso membrana extracorpórea. Muchas gracias.